Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las elecciones legislativas que va a celebrar Francia a doble vuelta los próximos 11 y 19 de junio. Para ello me acompañan en este estudio Guillermo Arenas, docente investigador de Derecho Público, miembro del think tank Hemisphère Gauche. Bienvenido. Gracias, encantado. Mi compañera Beatriz Juez, corresponsal del Correo aquí en Francia. Bienvenida. Gracias, encantado. Y Antonio Delgado, corresponsal de Radio Nacional de España en Francia. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, encantado. Las legislativas, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Dicen aquí en Francia que las elecciones legislativas son la tercera vuelta de las presidenciales. Ya saben que hace un mes Macron revalidaba el quinquenio, estará hasta 2027 en el Elíseo, pero necesita una mayoría parlamentaria para articular sus políticas. Y eso es precisamente lo que intenta evitar la oposición. Según los sondeos, la agrupación nacional de Le Pen podría aumentar considerablemente sus escaños en la Asamblea Nacional. El partido presidencial, ahora llamado Renacimiento, sigue siendo el favorito por delante de la nueva coalición de izquierda. La gran novedad de estas legislativas, que bajo la etiqueta Nueva Unión Popular Ecologista y Social, vaya nombre, que se presenta bajo las siglas NUPES, intentará plantar cara a la mayoría del presidente. Repasemos algunas portadas que nos deja esta cita electoral. Diario Liberación. La Unión enciende de nuevo a la izquierda. Dice el rotativo que el 78% de los electores de izquierdas apoya esta unión entre insumisos ecologistas, socialistas y comunistas. La Croix centra esta portada en la figura de Elisabeth Borne, nueva primera ministra de Macron. Dice el rotativo que es la elección de la eficacia por su capacidad de trabajo y su rigor. L'Humanité contrasta en esta portada partida lo que define como dos visiones del mundo, la de la coalición presidencial y la de la nueva coalición de izquierdas, como si esa batalla fuera el centro de estas legislativas. Bueno, Guillermo, lo primero para explicar a nuestros telespectadores, a nuestros oyentes, ¿qué está en juego en estas legislativas? Bueno, la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento, la Asamblea Nacional y la posibilidad para el partido o para el movimiento político que gane estas elecciones de formar un gobierno. Eso es algo que no se entiende muy bien en Francia o que se olvida. El sistema político francés sigue siendo parlamentario, es decir, que hay un gobierno que depende de la mayoría en el Parlamento, bueno, en la Cámara Baja, en la Asamblea Nacional. El presidente de la República, en realidad, según la letra de la Constitución, no puede hacer gran cosa sin un primer ministro y sin un conjunto de ministros, es decir, sin un gobierno, en términos de poder reglamentario, en términos de, bueno, capacidad para adoptar leyes, etc. Hace falta una mayoría parlamentaria para que el presidente de la República pueda realizar su programa. Y esto es realmente lo que se juega, la posibilidad para Emmanuel Macron, reelegido hace un mes, de tener un gobierno y la capacidad finalmente de gobernar según él desea hacerlo y según su programa. Expliquemos que el órgano legislativo francés está compuesto por 577 escaños que representan los 577 distritos electorales. Son a doble vuelta, como hemos dicho, el 11 y el 19 de junio. Por tanto, el mecanismo es el mismo que unas presidenciales. Aquí estaríamos hablando, Beatriz, de una especie de 577 pequeñas presidenciales. Un sistema que por lo general suele penalizar a los extremos, ¿no? Sí, generalmente sí, porque también, sobre todo ahora que las elecciones presidenciales, las elecciones legislativas son seguidas, antes cuando estaban las elecciones, era cada 7 años había elecciones presidenciales, las elecciones legislativas a veces eran un poco como en Estados Unidos, midterms, ¿no? Un poco... pero ahora, como van tan seguidas, como hace un mes han votado los franceses a Macron, es raro que un mes después voten algo totalmente diferente. Entonces, generalmente, el partido del presidente, un mes después, lo lógico sería que obtuviera una mayoría. Luego veremos si esta mayoría es grande, o sea, si tiene una mayoría absoluta, una mayoría relativa, si tiene que apoyarse en otros partidos para gobernar, o si Mélenchon, que es el líder de la izquierda, consigue su sueño, que es que haya una cohabitación y que sea el primer ministro. Y hombre, los sondeos lo que dicen, Antonio, es que va a bajar esa mayoría, esa gran mayoría que tiene Macron, aunque la va a conservar, y van a subir tanto la agrupación nacional de Marine Le Pen como la coalición de izquierdas, que es la gran novedad de estas elecciones legislativas. Sí, y es muy interesante porque yo creo que en Francia, sucede un poco en cualquier país, pero en Francia el debate político acaba estando muy condicionado por el aparato institucional a través del cual se vehicula, y en este caso de las elecciones legislativas se ve de manera
manera muy clara. Tenemos un sistema, un parlamento que efectivamente es muy importante, que puede determinar el próximo gobierno del próximo mandato. Es decir, cambiaría muchísimo el color de la situación política en Francia si en vez de ganar el partido de Macron, ganara la izquierda, que es la principal alternativa. Pero eso es muy difícil por el sistema en sí, que efectivamente no es un sistema proporcional, sino un sistema en el que en cada una de las 577 circunscripciones se juega una especie de mini elección presidencial en la que el ganador se lleva todo, el escaño, y el resto de votos van a la basura, por así decirlo. Entonces, en la posición central del partido de Macron hace que sea muy probable que mantenga la mayoría en el Parlamento y, por lo tanto, Macron pueda gobernar con cierta comodidad con un gobierno de su color. Pero el hecho de que vayan a subir los extremos, incluso en este sistema, es una pista, un síntoma de lo que está ocurriendo en la Francia real, más allá de las instituciones, que es un país, lo vimos en las presidenciales, más polarizado, en la que en realidad Macron representa más o menos a un tercio del electorado, pero hay otros dos bloques, uno en la extrema derecha y otro en la izquierda, que le disputan la hegemonía política. Como dice Antonio, estamos viendo, puede que veamos en estas legislativas cómo funciona la Francia tripolar, esta especie de escenario en el que se ha convertido el país, con un hipercentro que controla Macron, muy amplio, y luego dos extremos, uno a cada lado. Vamos a ver el peso de esos bloques, ¿no?, en las legislativas. Sí, bueno, como lo decía Antonio, cada circunscripción, es decir, para cada escaño hay como una especie de mini presidencial. Una característica también importante de estas elecciones legislativas es que la tasa de abstención suele ser mucho más importante que en las presidenciales, precisamente porque un mes después de haber votado a un presidente de la República hay una forma de desmovilización de los electores, y hace falta, además, eso es un tema un poco más técnico, pero para pasar a la segunda vuelta de las legislativas hace falta haber obtenido 12,5% de los votos de los electores inscritos. Es decir, que cuanto más abstención hay, más difícil es alcanzar un número de votos para pasar a la segunda vuelta, y lo que probablemente vayamos a ver en estas elecciones legislativas no van a ser segundas vueltas con 3 candidatos, sino segundas vueltas con 2 candidatos. Lo que evidentemente es una situación que desfavorece especialmente al candidato considerado como extremista o considerado como situado en un extremo, y favorece al candidato central, no ya centrista, sino central. Es decir, que los candidatos de la mayoría de Macron, o en fin, los candidatos de Macron, van a tener mayor posibilidad para atraer electores de la derecha clásica que, por ejemplo, el candidato de la Unión de Izquierdas, que ya en una segunda vuelta no tendrá una reserva de votos suficiente como para enfrentarse a un candidato de Macron. Decíamos, la principal novedad: socialistas, comunistas, verdes e integrantes de la Francia insumisa consiguieron conformar una coalición de izquierdas, algo inédito desde hace varios años en el escenario político francés. El pacto, liderado por la Francia insumisa del ex candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, es llamado Nueva Unión Popular Ecologista y Social. Beatriz, ¿qué representa esta alianza para la política francesa? Bueno, yo pienso que representa un cambio, ¿no?, y una esperanza para la izquierda, porque estaban tan divididos. O sea, por ejemplo, que el Partido Socialista haya sacado en las elecciones presidenciales 1,74% de los votos, cuando fue el partido que gobernó Francia con Mitterrand y que gobernó Francia con François Hollande. Dice mucho del estado de la izquierda. Por separado no podían hacer nada. Juntos veremos si consiguen algo. Lo que no sé es si solamente después de las legislativas se tirarán otra vez los trastos a la cabeza y se separarán, o si esto seguirá. Aunque dentro del Partido Socialista ha creado un cisma esta coalición. Y yo no sé, bueno, Antonio fue corresponsal en Bruselas, no sé si desde Bruselas se sigue mucho, se estudia mucho este tipo de coaliciones en las que el Partido Socialista, que es uno de los fundadores, que es europeísta en su ADN, lo lleva dentro, ese pacto con Mélenchon, una persona escéptica. Me da la sensación de que sí, en Bruselas se seguirá mucho, sobre todo en el Parlamento Europeo, donde el Partido Socialista o el Grupo Socialista Europeo sigue siendo un grupo muy fuerte, y ahora tienes a unos miembros franceses que están, digamos, disueltos en el partido a la izquierda del Grupo Socialista, y además es relevante porque precisamente uno de los ejes que distingue a Mélenchon de la izquierda convencional es el discurso crítico, euroescéptico quizás es un término muy desgastado, pero un discurso
muy crítico con el consenso europeísta, ¿no? Y el consenso europeísta en Francia era el Partido Socialista y los republicanos, pero fundamentalmente el Partido Socialista. Quizás echarnos mucho tiempo atrás, pero hay que recordar que la Unión Europea actual en gran parte es fruto de la gestión de François Mitterrand en los años 80, que es junto a Jacques Delors, que era su ministro de Finanzas, el que establece el consenso que va a establecer la Unión Monetaria, Maastricht y todo aquello contra lo que se rebela Mélenchon. Bueno, pues ahora los herederos de Mitterrand acaban alineados con Mélenchon. Entonces, en ese sentido es muy importante. Pero también creo que, de alguna forma, es la decantación de un proceso que ya veníamos viendo desde hace muchos años y que lo que era ese Partido Socialista mitterrandiano, por así utilizar ese término, el Partido Socialista, digamos, de Hollande, estaba ya, de alguna forma, absorbido por Macron, que es el gran fenómeno que acapara ahora todo ese voto centrista o central, como decía Guillermo. El centro-derecha y el centro-izquierda ya en ese hipercentro de Macron. Les pregunto, ¿esta coalición de izquierdas creen que es algo coyuntural o que podría mantenerse en el tiempo? Es imposible de saber, habría que tener una bola de cristal. Lo que es evidente es que esta coalición de izquierdas es muy oportuna en términos estratégicos para los pequeños partidos, o sea, los pequeños no, o sea, todos los partidos de izquierdas salvo la Francia Insumisa. Es decir, los verdes, los comunistas y los ecologistas necesitaban una coalición, en todo caso, un acuerdo con la Francia Insumisa para no correr el riesgo de desaparecer. Hay que saber que en Francia hay dos grandes vías de financiación pública de los partidos políticos, que son aquella financiación que viene después de la presidencial, es decir, en función de los resultados de la presidencial, y aquella financiación que viene en función de los resultados de las legislativas. Para un partido como el Partido Socialista, haber tenido este resultado tan desastroso en la presidencial y además obtener menos diputados que los que tiene ahora hubiese sido una condena a muerte financiera. Entonces, era muy importante para ellos, en términos de gestión de crisis, poder tener una coalición y poder tener la posibilidad de alcanzar escaños. Luego, más allá de esta gestión de crisis inmediata, habrá que ver si funciona. Han puesto en marcha un Parlamento de la Unión Popular con miembros, básicamente, que es un órgano, básicamente con 500 personalidades políticas y de la sociedad civil, de la izquierda civil, y con representantes de los socialistas, de los ecologistas, de los insumisos, para intentar crear un órgano en el cual se puedan hablar y puedan intentar establecer una forma de diálogo y construir algo en común para el futuro. Pero esto queda efectivamente, bueno, es un experimento, habrá que ver. Bea, ¿crees que es coyuntural o que se va a poder mantener esta...? No sé, yo creo que es coyuntural. Sí. Yo creo que no va a durar mucho. No va a durar mucho el invento, ¿no? No, yo creo que Antonio, también eres... Yo también creo que va a haber, auguro también tensiones, ¿no? Porque la agenda de Mélenchon y la de los verdes, que quizás sean el otro pilar importante. Los que más que mayor los grupo socialistas. consiguieron en las anteriores europeas. Efectivamente, claro. Los verdes, de nuevo el clivaje europeo. Los verdes es un partido, habrá que ver también por dónde tira, porque tiene un debate interno. Efectivamente, verde. pero es un partido fundamentalmente europeísta, y su hermano, que está triunfando en Alemania, es un partido que se define, al margen de por la ecología, evidentemente, por el europeísmo. Y eso, en algún momento, va a cortocircuitar con la agenda de Mélenchon. Sí. Voy a hacer una breve pausa en este punto. Enseguida continuamos analizando las legislativas aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. D'ici Quartet. From Martinique to yo belle, yo jolie, yo tout chaud, yo tout agaçant. Ria Schön. Like it's raining too. Chop it up, it tastes so good. Sweet like a Thai food. Stupéflip. Moi je mets que des balles dans ton baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur. Pour la mif, pour le gang. Drexy. Nos plus ramène pas, c'est pas la peine. Et Lissineis Chin. J'ouvre la maison pour le gang. Oui, j'ouvre la maison pour le gang. Tout pour la mif, pour le gang. On sympathise pas, c'est pas la peine. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana poniendo el foco en las elecciones legislativas que va a vivir Francia los días 11 y 19 de junio. Lo hacemos con Guillermo Arenas, docente e investigador, y con mis compañeros periodistas Beatriz Juez y Antonio Delgado. La figura de Elisabeth Borne, que es la nueva primera ministra al frente del Ejecutivo, ¿les ha sorprendido la elección? Bea, por el perfil de ella. Bueno, ahí salían todas las quinielas. Sí. Era la primera que todo el mundo dijo cuando se empezaron a hacer las quinielas sobre quién podía ser el primer ministro. Y por eso luego también al final
la descartaron porque se dijo tanto de ella que iba a ser la primera ministra. Pero creo que él, Macron, lo que ha elegido es una persona eficaz, que no le haga sombra, como por ejemplo lo hacía Edouard Philippe, y que es un poco más o menos el mismo perfil que el anterior primer ministro, Jean Castex. Muy tecnócrata, tecnócrata, eficaz. Aquí en Francia la prensa la ha comparado con una navaja suiza que es capaz de, no sé, de ser una ministra de empleo eficaz, una ministra de ecología más o menos eficaz. Hombre, es verdad que el perfil ideológico, perdona, Bea, Jean Castex venía más del sarcosismo y ella viene más de la izquierda. Es un poco la única diferencia. La única diferencia, pero lo que es a nivel político, yo creo que más o menos es el mismo perfil, salvo ideológico, pero el mismo perfil de persona eficaz que va a poner todo en orden y va a sacar tu programa. Antonio, ¿cómo lo ves la nominación? Totalmente de acuerdo. Era previsible en el sentido de que es un perfil de primer ministro muy de Macron, o por lo menos del Macron de la segunda parte del primer quinquenio, ¿no? Una persona que decide que al lado no tiene que tener a nadie que le haga sombra, sino a alguien que haga el trabajo. Además, Elisabeth Borne coincide encajaba en el casting que el mismo Macron había establecido antes de las elecciones, es decir, es mujer. Viene de la izquierda, es verdad que también tanteó, o por lo menos esto es lo que dicen en los mentideros de París, alguna opción de la derecha. Pues de la derecha sería Vautrin, ¿no? Vautrin, efectivamente. Pero tenía posiciones muy radicales respecto a cosas como el matrimonio igualitario. Por ejemplo, lo cual era un hándicap evidente para el macronismo, para el en même temps, para esa especie de síntesis general de todos los centros, de todas las izquierdas y derechas céntricas, utilizando un término que acabo de acuñar, para Macron. Entonces, es un perfil muy de Macron, una persona muy eficaz, una persona muy competente, una persona en la que el pragmatismo está por delante de la ideología y una persona que además puedes vender como oportuna para este momento en el que el combate va a ser con la izquierda. Puedes decir que tú también eres un poco de izquierdas con Elisabeth Borne. Algunos de sus extrabajadores hoy dicen en un muy buen artículo en France Info que Elisabeth Borne es de las que le puede llamar a las 11:30 de la noche. No me extraña nada. Tiene esa imagen efectivamente de gran trabajadora, una mujer muy técnica. Introduciría una diferencia evidente con Jean Castex, y es que ella nunca ha sido electa. Es decir, ella nunca ha ejercido un cargo electo, nunca se ha presentado a unas elecciones en su vida. Ahora, en las legislativas, con 60 años, son las primeras elecciones a las que se enfrenta. Tiene un perfil de tecnócrata, en realidad, que no le puede hacer sombra a Macron porque no tiene un perfil político. Y con respecto a lo de la izquierda, que viene de la izquierda, ya nunca ha ocupado una función ni ministerial, ni ejecutiva, ni legislativa de ningún tipo antes de Macron. Es decir, ella, su carrera política nace en 2017 con la elección de Macron. Antes se dice que viene de la izquierda porque era colaboradora de ministros de izquierdas. Pero, digamos, ella no tiene un perfil político. Antonio, yo quería apuntar que me llama mucho la atención en su biografía. Ella tiene un relato personal que podría ser muy vendible políticamente, pero que ella nunca utiliza, y eso ya indica que es muy tecnócrata. Ella es descendiente de judíos que llegan aquí procedentes de Bélgica, pero de origen ruso, si no me equivoco, y que son víctimas del Holocausto. Ahora se van a cumplir 40 años de la redada, 80 años, perdón, de la redada del velódromo de invierno. Tanto su padre como su tío son víctimas de la Shoah, del Holocausto, del genocidio judío. Y ella también es un gran ejemplo de meritocracia en el sentido de que su padre se suicida en los años 60, siendo ella era una niña, tenía 10 años, y la República la acoge como pupil de la nación, una especie de huérfana de guerra, precisamente por eso, porque su padre había sido resistente y víctima de la Shoah. Y es gracias a esa beca que ella estudia, que consigue una licenciatura en la Politécnica. Es un gran ejemplo político, un relato que ella podría estar utilizando para labrarse ese perfil político y que no lo hace porque ella está al servicio de Macron y el relato es no otro. Tiene un perfil político. Ya ven que mi compañero Antonio ha buceado en toda la biografía posible y por haber de Elisabeth Borne. Entre los 6.293 candidatos que se presentan este año a las legislativas hay muchas caras conocidas. La primera ministra, como decíamos, Elisabeth Borne, y 15 de sus ministros se juegan mucho al presentarse. Los que no logren ganar en sus circunscripciones saldrían en teoría del gobierno. Si uno de ellos no logra el escaño, debería dimitir, ya que no contará con el respaldo en las urnas. No sé si esto es un riesgo o si estar en el gobierno es una buena vitrina de cara a las legislativas. Bea. Bueno, yo creo que las dos cosas. Es un riesgo porque, por ejemplo, no sé, Darmanin, en este momento, que es el ministro del Interior, que vamos tiene a hablar ahora de esos casos polémicos. Un lío montado con... Bueno, el último lío montado que tiene es por la Champions League y el fiasco que supuso de organización. Y
se presenta a las elecciones, unas elecciones en teoría locales, que es en una circunscripción, pero a lo mejor también gente que le odia o que le tiene manía, o que sea, pues pueden votar en contra porque a lo mejor no votarían en contra de él si se presentase otro no tuviese ningún cargo, pero solamente porque es el ministro y quieren que pasarle factura, pues votan contra él, ¿no? Hay dos casos comprometidos en este gobierno, no sé si estarán de acuerdo, que son las dos primeras crisis con las que se ha encontrado este gobierno. Uno, Gerald Darmanin, como comentaba mi compañera Bea, de Interior, por el caso de las entradas, el fiasco de la organización de la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid el pasado fin de semana aquí en París. El otro caso es el de Damien Abad, ministro de Solidaridades, que ha sido acusado de violación por 2 mujeres, pero no han dimitido. Y ha llegado aquí la nueva polémica. De repente el gobierno acaba de echar a andar, como quien diría, y tenemos 2 polémicas importantes, Antonio. Sí, y la primera y la más sangrante quizás sea la de Damien Abad, porque puede tener recorrido, y efectivamente esa, incluso antes de que el gobierno tomara posesión, ¿no? Porque el escándalo se publicó, parece que era ya un secreto a voces en el pequeño París, sí, pero se publicó... Difícil no conocerlo, cuanto menos, por eso también se cree todavía el escándalo mayor, ¿no? Llama mucho la atención, es verdad, porque además, de nuevo, en un momento en el que Macron está haciendo un discurso feminista, poniendo a una mujer de primer ministro... Por eso llamas todavía más la atención. Claro, y además que en un momento en el que el Me Too en Francia también tiene mucho peso. Hemos visto, no hay por qué dar nombres, pero hemos visto a compañeros de los medios de comunicación cuyas carreras han terminado precisamente por acusaciones de acoso sexual, de abuso sexual, años atrás. Y tienes un ministro que evidentemente hay que preservar toda su presunción de inocencia, pero que de repente tiene una mochila que es ese escándalo. Incluso si todo es artificio y Damien Abad tiene razón al decir que es inocente, es un hándicap político muy importante, muy importante. Y lo que yo creo también es que Damien Abad, si no se entiende su continuidad en el gobierno, si no entendemos la jugada táctica que supone su fichaje. Damien Abad viene a ser el presidente del grupo Los Republicanos, es decir, el partido de centro-derecha tradicional en la Asamblea Nacional. Al ficharlo Macron está... de alguna forma escenificando su conquista efectivamente de ese espacio político, el trofeo de caza, la señal de que el espectro de los republicanos ya también ha sido absorbido por el macronismo. Esos fichajes que tanto le gustan hacer a Macron, ¿no? Sí. Otro gran salto, lo analizamos antes la coalición de izquierdas, pero otro gran salto lo daría el partido de Le Pen, que obtendría, según los sondeos, pues se habla de entre 40 y 60 escaños. Actualmente este partido de extrema derecha solo tiene 6 diputados en la Asamblea Nacional. Esta es una de las grandes quejas que muchos tienen del sistema francés, el peso que tiene en la Asamblea, por ejemplo, este partido, que no es el reflejo de lo que hay en la sociedad, Guillermo. ¿Francia necesita reequilibrar su representatividad política? Bueno, es un tema cada vez más candente, sí, del que se habla cada vez más, introducir lo que se llama en Francia una dosis de proporcional, es decir, la posibilidad de que ciertos diputados sean elegidos a través de un sistema proporcional y no un sistema mayoritario como el que impera ahora. Claro, perdón, es que esto no lo entiende mucha gente. Cada vez que decimos la Asamblea Nacional, 577 diputados, 6, y hablamos siempre de una señora, Marine Le Pen, que se presenta y llega siempre a segunda ronda de las presidenciales. Entonces aquí hay una distorsión que mucha gente no la puede entender. Sí, a ver, tampoco tienen regiones, tampoco tienen ciudades importantes, es decir, el Frente Nacional es, como muchos partidos políticos hoy en día, una plataforma electoral para la presidencial, para que una persona, un líder, una líder, pueda alcanzar la presidencia de la República, y no hay nada más, no hay cuadros intermedios, no hay capacidad de formación de militantes para que vayan ascendiendo, etcétera. En el Frente Nacional es una coquille vide, es decir, es una institución vacía, una organización vacía, al servicio de Marine Le Pen, al servicio de Le Pen, de la dinastía de los Le Pen. Entonces no tiene ni grandes ciudades, ni regiones, ni departamentos, no tiene nada salvo una candidata muy buena en la presidencial, que pierde siempre, y efectivamente 6 diputados, que es muy poco con respecto al peso de Marine Le Pen en la presidencial, pero que tampoco es muy poco con respecto al peso territorial que tiene. Entonces, bueno, es algo que se podría cambiar. Ya en 1986 hubieron unas elecciones, las únicas bajo este sistema, bajo este régimen, con una dosis de proporcional, y fue la primera vez que el Frente Nacional entró con Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, a la Asamblea Nacional con un grupo político importante de 35 diputados. Se
se estima que ahora en 2022 su hija pueda alcanzar al menos unos 38 o 40 diputados, rompiendo el récord de, que ya de, sería un de su padre. crecimiento bastante considerable. Sí. Sí, bueno, esto se explica también, siempre sorprende mucho que alguien que ha estado en la segunda vuelta a la presidencial y haya sacado un 41% de los votos, vaya a obtener, bueno, ahora decimos 35 de 577. Sí. O sea, que no lo lógico sería que obtuviera, no sé, o la mitad, o no Claro. sé, o bastantes, o por lo menos un tercio, ¿no?, de los votos. Pero es que eso se explica por el sistema de las dos vueltas. Generalmente hay, yo qué sé, 10 candidatos en la primera vuelta, pasan a la segunda vuelta 2 o 3 en las legislativas y generalmente todos los partidos se alían para que a lo mejor se retiran candidatos para evitar que esa circunscripción la gane alguien del Frente Nacional. Claro, sí, y entonces sanitario. hacen un cordón sanitario y evitan que gane, ¿no?, la circunscripción. Y eso explica el hecho de que tengan tan pocos diputados generalmente. Antonio, Sí, la representatividad. Y yo creo que es la clave también para entender muchos problemas de Francia más allá del sistema Exacto. político. Tiene un sistema que prima la estabilidad. El ganador se lo lleva todo, prácticamente todo, salvo accidente, que es la cohabitación, cuando el presidente y el parlamento son de color distinto. En general, el presidente manda y tiene un parlamento que es dócil porque tiene la mayoría. Pero fíjate, la última cohabitación fue entre Chirac y Jospin, si no me equivoco, hace 20 años. En 2002, hace 20 años, y ahora ya parece casi imposible, que esto sí, se claro. pudiera dar con las legislativas, además pegadas a las presidenciales, con esa prima para el ganador. Es que parece imposible que se ¿Cuál pueda es el problema? Que tienes un porcentaje de la población, sea el voto de izquierdas o de derechas, si las proyecciones se cumplen y Macron sigue dominando el Parlamento, que prácticamente va a estar representado en las instituciones de forma testimonial, sin tener ninguna palanca para presionar sobre el poder. Y entonces el problema que eso representa, y lo hemos visto en el primer mandato de Macron, es que ese descontento se acaba canalizando fuera de las instituciones, es decir, en la calle, lo vimos con los chalecos amarillos, y eso es lo que lleva a muchos analistas a pronosticar que este va a ser un mandato seguramente cómodo en las instituciones, pero muy difícil en la calle para Macron. Pues muchísimas gracias a los tres, me quedo ya sin tiempo para más. Vamos a analizar todo lo que pasa en las legislativas, recuerden, los días 11 y 19 de junio en esas legislativas a doble vuelta. Muchísimas gracias, Guillermo, Beatriz, Antonio, y a todos ustedes. Hasta la semana que viene aquí en Primera Plana. Gracias.